Cada lunes nos convoca este espacio que hemos llamado Un Mundo Artificial, una sociedad más humana. Es la pregunta que, sobre la que reflexionamos cada semana junto a Gustavo Vélez. Él es miembro permanente de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales del Vaticano. Es el director y autor principal del Atlas de Inteligencia Artificial para el Desarrollo Humano de América Latina y el Caribe. Y el tema que nos propone para el día de hoy también es una pregunta. ¿Pisar el freno o el acelerador de la inteligencia artificial? Bueno, bienvenido Gustavo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Adriana. Un gusto en saludarlos a todos y a ti también especialmente. Un Muchas gusto. gracias. Qué imagen esta, ¿eh? La del freno y la del acelerador. Así es, sí, sí, es la gran pregunta que nos plantea la encíclica Magnifica Humanitas del Papa León XIV. Hasta qué punto la inteligencia artificial tiene que ser una innovación que profundicemos, o hasta qué punto tiene que ser un freno, tiene que al menos desacelerar el ritmo tan intenso que se ha planteado en los últimos tiempos. Y la verdad que el nivel de novedades y de cambios que se van dando en estas últimas semanas es realmente vertiginoso, Adriana. Por eso Ujú. a mí me parece importante que en el marco de todos estos cambios podamos tener algunas reflexiones también de lo que nos dice la encíclica en varios de sus puntos, ¿no? Sí. Yo particularmente me quería concentrar hoy, si a ustedes les parece bien, el punto del 98 al 101, 102, porque son puntos muy importantes. Y por eso preparé algunos subrayados de estas cuestiones que nos dice el Papa León XIV. Por ejemplo, en el punto 98, que es la siguiente imagen que quería compartir hoy con ustedes, el Papa León XIV creo que da la clave de todo lo que estamos discutiendo, porque dice que cualquier afirmación sobre la inteligencia artificial corre el riesgo de quedar obsoleta en poco tiempo, Mm. dada la impresionante velocidad de desarrollo de estos sistemas. Entonces, aquí me parece que el primer punto a que destaquemos y a que compartamos esta mañana es el punto de no ideologizar a la inteligencia artificial, de no convertirla en una nueva ideología. Y cuando digo en no convertirla en una nueva ideología, en no tironearla ni para el lado de los que piensan que puede destruir la humanidad inexorablemente, y para el lado de los que piensan que es una varita mágica, ¿no? Claro. La ideología siempre nubla los conceptos, los excluye o los tironea para el lado de lo que piensa cada uno desde el punto de vista de su marco ideológico, valga la redundancia. Y lo que aquí tenemos que ver es que la inteligencia artificial es un desarrollo tecnológico que está en pleno curso, en plena, diríamos, despliegue, y que lo tenemos que ver con honestidad y con rigor científico. Subrayo estas dos palabras también: honestidad en el sentido de ver bien realmente lo que está ocurriendo, y con rigor científico, que las conclusiones que se saquen de cada uno de los estudios no se tergiversen en función del interés o político o ideológico, incluso de las grandes potencias que están en este momento pujando en una carrera armamentística por la inteligencia artificial. Entonces, el primer mensaje que creo que nos invita el Papa León XIV es a no ideologizar estas afirmaciones, y una gran humildad además frente a este fenómeno, porque la verdad que lo que vemos es que cada día que pasa hay una novedad distinta, que parecía imposible poco tiempo anterior, ¿no? Y vemos en la anterior imagen, que yo quisiera también compartir, lo que se produjo estas últimas horas, diríamos, estos últimos días. Yo hago cuentas de lo que comentamos cada lunes y digo, bueno, esta semana qué ocurrirá. Mm. Y la siguiente imagen que podemos compartir, tenemos que la Casa Blanca obliga a Anthropic. Anthropic, recordemos que es la empresa que estuvo, un representante, uno de los principales dueños de esa empresa, estuvo en el lanzamiento de la encíclica
Magnificat Humanitas junto al Papa León XIV hace unas semanas atrás. En esta imagen que está Elon Musk, cuando era amigo de Trump y cuando estaba formando parte del gobierno de la Casa de Estados Unidos, pero lo que en todo caso se produjo hace unas pocas horas atrás es que la Casa Blanca obligó a Anthropic, a esta desarrolladora de grandes modelos de inteligencia artificial, a restringir el acceso de esos modelos a personas que no fueran de Estados Unidos, o extranjeros para Estados Unidos. Esto fue un cambio enorme, gigantesco el que se produjo, porque Trump, cuando llegó al gobierno, tendió a eliminar todas las regulaciones que Biden había establecido los grandes modelos de inteligencia artificial. Se hablaba en la época de Biden de auditorías, de licencias previas, de estudios muy rigurosos antes de lanzar un modelo al mercado. Todo esto generó una gran desregulación en la época de Trump. Al principio del gobierno generó una idea de que la inteligencia artificial no tenía que estar regulada y tenía que estar dejada en manos de las grandes empresas para que desarrollen los modelos de innovación. Bueno, todo esto retrocedió, todo esto se modificó hace apenas unas pocas horas. Estuvo solamente 3 días un modelo de Anthropic que se llama Fable en posibilidad de uso de toda la comunidad internacional, y a partir de que se percibieron riesgos importantes para la ciberseguridad, para la bioseguridad, la Casa Blanca decidió restringir el acceso al modelo de Anthropic. Este fue un cambio histórico que de alguna manera, si vamos a la siguiente imagen, vamos a ver también que tiene una raíz en lo que se requiere en este momento analizar en función de la inteligencia artificial. El Papa León XIV dice: todos nosotros sabemos muy poco sobre el funcionamiento efectivo de los modelos de inteligencia artificial, incluso quienes lo han desarrollado. Las inteligencias artificiales modernas están más cultivadas que construidas. Los desarrolladores no diseñan directamente cada detalle, sino que crean una arquitectura sobre la cual la inteligencia artificial crece. Y pongo así abajo de mi reflexión: no es ciencia ficción. ¿Cómo se acompaña la crianza, entre comillas, de una inteligencia artificial? Insisto, esto no es ciencia ficción. Lo que está ocurriendo, y el Papa con mucha precisión lo señala, es que los modelos están comenzando a crecer motu propio, desarrollan capacidades propias más allá del diseño o de la arquitectura a través de la cual fueron construidas. Recordemos que el representante de Anthropic, antes de que se presentara la encíclica en el Vaticano, reconoció esta situación. Dijo: nosotros mismos no sabemos cómo los modelos tienen determinado tipo de resultados, y además vemos que una vez que se lanza un modelo de inteligencia artificial, es como un cultivo que se pone, metafóricamente lo menciono en este momento yo, en la tierra, y que comienza a crecer. ¿Cómo va a crecer ese modelo? ¿Para qué lado va a crecer? En muchos aspectos puede esto controlarse, pero en otros aspectos no puede controlarse, es decir, surgen cualidades, capacidades, posibilidades de esos modelos que no están previstos en la etapa de diseño. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque por eso mismo el Papa en la encíclica dice: las inteligencias artificiales modernas están más cultivadas que construidas. Es decir, se generan las condiciones para que vayan creciendo estos modelos, pero muchas veces ese crecimiento puede ser un crecimiento que se vuelva en contra de la humanidad. Y por eso en la siguiente imagen hay un personaje que es clave en todo esto, que es Darío Amodei, que tiene que ver con la siguiente imagen. Es la imagen que muestra digamos, el dilema que se enfrenta. El Papa llama a profundizar la investigación científica. Y aquí está la pregunta que estábamos haciendo al comienzo de esta reflexión. Tiene que haber un discernimiento moral y espiritual.
profundizar la investigación científica, que esta investigación sea seria y honesta, que no busque simplemente generar burbujas financieras. Muchas veces los desarrolladores de los modelos hablan de cuestiones medio extraterrestres que están diseñadas para juntar más recursos, para generar más niveles de recaudación de fondos para las investigaciones que están desarrollando. Tiene que haber un discernimiento moral y espiritual que responda a esta pregunta existencial. ¿Se frena o se acelera el desarrollo de la inteligencia artificial? O en todo caso, ¿qué aspectos hay que frenar y qué aspectos hay que acelerar? Vamos a la siguiente imagen, porque aquí sí hay un personaje que es clave, que es Darío Amodei, que es uno de los dueños de Anthropic, que él pide generar un freno global al desarrollo de la inteligencia artificial, teniendo en cuenta que puede haber un riesgo de que estos modelos se vayan de las manos de quienes los han creado. Entre otros ellos, el mismo. No es que está hablando una persona que está hablando desde afuera, él mismo siente que hay modelos, que hay avances, particularmente el Mythos, un modelo que creó Anthropic, o una versión más disminuida que Fables, que siente que se pueden ir de las manos de los desarrolladores y que pueden tener conductas maliciosas, conductas malignas, que terminen generando un daño para la humanidad. Lo interesante de Darío Amodei, Adriana y queridos oyentes, es que él está muy en contra de las redes sociales. Es decir, hay como dos grandes vertientes sobre la inteligencia artificial. Una vertiente es el de las redes sociales, ¿no? Todos los sistemas que nos atraen por adicción, nos capturan en la pantalla con Instagram, TikTok, etcétera, etcétera, etcétera. Mecanismos que miden muy bien nuestro comportamiento, incluso la reacción de nuestro cerebro, la dopamina, todo lo que hablamos en anteriores conversaciones. Ese es un aspecto de la inteligencia artificial, las redes sociales, cómo nos capturan, incluso con juego, con adicción por diseño. Pero la otra gran rama de la inteligencia artificial es la que está asociada a estos modelos que pueden generar, por ejemplo, vulnerabilidad en los sistemas de ciberseguridad de las grandes infraestructuras del mundo. El agua, la electricidad, la operación de los vuelos, incluso las redes energéticas, el control de una central nuclear, es decir, la gran infraestructura de transporte y de comunicaciones o financiera sobre la cual está basada hoy nuestra vida comunitaria. Ese es el otro gran capítulo que no tiene que ver con las redes sociales, sino que tiene que ver con la seguridad de las infraestructuras. Y este es el capítulo donde, paradójicamente, Darío Amodei es muy crítico de las redes sociales, dice que están generando un daño terrible de salud mental, de problemas de comportamiento en muchísimos sectores de la población. Es muy crítico de esto, pero a su vez también está diciendo, cuidado, hay que poner un freno al resto de los desarrollos de inteligencia artificial que tienen que ver con nuestra vida en comunidad de un punto de vista más infraestructural y con nuestra vida cotidiana, no solo con la atracción que nos genera una red social, sino con la seguridad del transporte público, o con la seguridad de un vuelo, o con la posibilidad de que no se corte la luz, o con que haya un apagón masivo producto de un ciberataque, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que es novedoso en esto es que, por supuesto, Darío Amodei también se ha negado al uso de Anthropic para la guerra o para el espionaje en los Estados Unidos, ha tenido una gran confrontación con el Pentágono, con la Casa Blanca, si bien hoy está ahora negociando nuevamente con Donald Trump las características de qué tipo de modelo podría habilitarse y salir a la luz. Pero lo concreto, rebobinando, Donald Trump decidió prohibir Anthropic para el modelo más desarrollado, para los extranjeros. De hecho, hay un nivel muy importante así de guerra comercial en la confrontación con China, pero a su vez la propia empresa está reclamando
la limitación de estos modelos. Es decir, hay una coincidencia, por primera vez se da en estos últimos meses, entre lo que piensa un gobierno, en este caso muy poderoso de Estados Unidos, porque controla con 7 o 10 empresas estas grandes tecnologías, y lo que sienten las propias empresas de que esta carrera ha ido demasiado lejos en algunos aspectos y que requiere algún tipo de regulación. Si vamos a la siguiente imagen, que es un poquito más larga, es el punto 99 de la encíclica, hay una cosa muy importante, que es lo que decía Modey con respecto a las redes sociales, y es que la inteligencia que nosotros tenemos que tener como personas, un derecho humano básico, el derecho humano a saber que estamos interactuando con una máquina y no con otra persona. Recordemos, Adriana, que en algunos otros aspectos de nuestros diálogos hemos hablado de inteligencias artificiales que se autoperciben, que tienen un nivel de autoconciencia. La discusión de la conciencia hoy está muy en el centro de todas las cuestiones filosóficas, pero el Papa León XIV dice que las inteligencias artificiales no viven una experiencia, no poseen un cuerpo, no pasan por la alegría y el dolor, no maduran en las relaciones ni conocen desde dentro lo que significa el amor, el trabajo, la amistad y la responsabilidad. Tampoco tienen una conciencia moral, no juzgan el bien y el mal, no captan el sentido último de las situaciones ni asumen el peso de las consecuencias. Pueden imitar, pero no conocen lo que producen, porque no residen en el horizonte afectivo, relacional y espiritual en el que el ser humano se vuelve sabio. Todo esto que constituye que una máquina no es un ser humano es lo que la hace también más peligrosa. Porque fijémonos esta definición del Papa León XIV nuevamente. No juzgan el bien y el mal, no captan el sentido último de las situaciones, ni asumen el peso de las consecuencias. Por eso es tan importante darnos cuenta que cuando le damos una determinada instrucción a un programa de inteligencia artificial, en la medida que ese programa no tiene un horizonte moral, un límite entre el bien y el mal, si está mal orientado o diseñado, puede generar realmente problemas catastróficos para la relación con el ser humano que está del otro lado de la pantalla, como también para la relación con el resto de las infraestructuras críticas de las cuales estamos hablando. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta porque está en el centro del debate y el centro de lo que el Papa León XIV nos intenta transmitir. Y en la siguiente imagen, en el punto número 100, para mí es un punto central de la encíclica, el Papa León XIV dice que la inteligencia artificial es una ayuda valiosa que requiere atención. Es decir, puede ser una ayuda para situaciones determinadas, pero requiere muchísima atención humana. Es decir, cuando mencionaba anteriormente, tenemos que criar, entre comillas, a una inteligencia artificial o a un modelo de inteligencia artificial. De alguna manera tenemos que orientarla nosotros con nuestro discernimiento y con nuestro nivel de conciencia moral, porque la inteligencia artificial no tiene esa distinción entre el bien y el mal. ¿Se puede construir una relación cuando la inteligencia artificial imita que es un ser humano? Sí, correcto. Eso es lo que ocurre en muchos casos y lo vemos y genera dificultades muy importantes desde el punto de vista del comportamiento mental o de la salud mental, desde de lo que ocurre en los acompañamientos, por ejemplo, psicológicos, en las consecuencias que tienen que ver con una pregunta o en una orientación médica o cuando se le da algún tipo diríamos, de consulta en un plano de nuestra vida. Pero aquí es importante tener en cuenta otra vez esta idea de que no es una persona la que está del otro lado, sino que es una máquina. Y el Papa dice que la imitación artificial de una comunicación humana positiva, por ejemplo, palabras de consejo, de empatía, de amistad, de amor, nos encontramos todo el tiempo con eso, ¿no? Chateando, dicen, bueno, lo siento mucho, bueno, qué brillante que sos, bueno, qué lindo lo que me dijiste,
qué gran idea que tuviste. Hay como una adulación de esas interacciones de parte de la máquina porque están diseñadas justamente para tener una imitación de lo que es una relación humana. Pero eso también puede inducir al engaño o a dar la falsa impresión de estar en una relación con un auténtico sujeto personal. Cuando la palabra es simulada, esta no construye una relación, sino una apariencia, nos dice el Papa León XIV. La imitación artificial de la relación de cuidado o de acompañamiento puede ser peligrosa cuando se introduce en un contexto pobre de relaciones y de afectos reales. Entonces el riesgo no es tanto que una persona crea que está hablando con otra persona, sino que pierde el deseo mismo de buscar realmente al otro, al ser humano de carne y hueso. Es decir, que termine aislándose en una especie de círculo digital o artificial sin un contacto humano de carne y hueso. Pensaba, sobre todo, pensaba sumando, iba siguiendo atentamente, cuando esa otra persona, entre comillas, o creemos que es un sujeto persona, me dice lo que quiero escuchar. Y a La veces, duración. y a veces la persona real o el otro que me está viendo o me contradice o me aconseja o me dice lo que no quiero escuchar, prefiero a la IA, ¿no? Digo, en muchos Hay, casos suele suceder. es un muy buen punto, Adriana, sí, es un muy buen punto. El diálogo y la escucha atenta supone muchas veces la contradicción o el señalamiento de algún elemento que no hay un acuerdo total. Y lo que genera la IA en general es otra vez, una suerte de adulación o de imitación de la persona con la cual se está hablando y de una falsa sensación de bienestar que realmente no es profunda y sobre la cual hay que estar muy atento. Esto no implica que en muchos casos pueda ser una herramienta útil cuando hay una situación de compañía. Lo hemos dicho con ejemplos súper concretos, ¿no? Cuando hay una relación de estudio se puede decir, bueno, en este punto es importante profundizar. Cuando hay una situación de cuidado se puede indicar, mirá, ¿por qué no te fijas en tal elemento o tal consejo? O puede recordar a un adulto mayor el horario de tomar un medicamento o de generar una conducta que no sea dañina desde el punto de vista de la dieta alimentaria que está teniendo, etcétera, etcétera. Pero otra vez, requiere siempre que hay una persona detrás, que no hay un ser humano con capacidad afectiva real y con capacidad de discernimiento real y de conciencia moral y de experiencia, que es lo que se verifica cuando hay un cuerpo detrás, cuando hay una conciencia detrás y cuando en definitiva hay una humanidad detrás que la inteligencia artificial no tiene por más que la imite. Y esto lo vemos en la última imagen que yo quería compartir con ustedes, o la anteúltima, que la inteligencia artificial está conformada por cables, por centros de datos que consumen energía, por máquinas, por cemento. Los centros de datos consumen una gigantesca cantidad de cemento, de energía, que están basados también muchos en cables submarinos, en satélites. Lanzar un satélite al espacio es muy costoso. Las tierras críticas o los minerales raros que alimentan los chips implican que miles de trabajadores estén en una mina haciendo pozos y excavando en las entrañas de la tierra. Es decir, la casa común no es artificial, es natural. Y en esto hay que tener una conciencia también ambiental y cuidar la casa común. Incluso cuanto más complejo es un mecanismo de inteligencia artificial, más datos o más elementos físicos, subrayo la palabra física, de nuestra naturaleza requiere. Y por eso la última imagen, yo quería terminar con este tema de los centros de datos, donde de alguna manera la nube no es algo que está en el espacio y que no existe, algo gaseoso. La nube son centros de datos, ahí se acumulan todos nuestras interacciones, nuestros datos, nuestras fotos, nuestras imágenes, nuestros mensajes. Y aquí en los centros de datos, la Argentina está haciendo
parte de esta discusión global, lo que hay que tener en cuenta es esta imagen, es un estudio de Brookings Institution, que lo que plantea es, hay como dos etapas en los centros de datos. Construir un centro de datos muchas veces demanda mucha mano de obra, una cantidad importante de trabajadores de la construcción, es importante como generadora de mano de obra, demanda mucha tierra, mucho espacio, pero luego cuando los centros de datos son construidos, son muy poco demandantes de mano de obra, si solamente consisten en construir una gran fábrica, entre comillas, de datos, de aire acondicionado, donde tienen que estar preservados estos datos que generan nuestra interactuación. Entonces, el gran desafío para países como el de Argentina, como nosotros, Argentina, que tenemos oportunidades porque ofrecemos en algunos casos energía más barata, vientos, sol abundante, etcétera, es que los centros de datos no sean solamente un elemento extractivista de nuestros recursos naturales o que generen mano de obra de corto plazo cuando se están construyendo, sino que generen sobre todo mayor capacidad de cómputo, mayor capacidad tecnológica y mayor mano de obra una vez que fueron construidos porque se integran al sistema científico-tecnológico de un determinado país y se integran también a los sectores productivos de ese país para hacerlos más eficaces y para que generen también mayor valor agregado y, por supuesto, posibilidades de exportación de esos productos que impliquen bienestar para los países, sobre todo del sur global. Ese es el último mensaje que me gustaría dejar, porque esta discusión no es solo una discusión regulatoria en abstracto de si vamos o no a acelerar o a frenar el desarrollo de la inteligencia artificial con una normativa, sino que también tiene que ver con el mundo real y el mundo productivo. El mundo real es cómo afecta esto al medio ambiente, el mundo real es con qué materias primas está construida la inteligencia artificial, y el mundo real, en definitiva, somos los seres humanos que requieren mayor trabajo, mayor capacidad de producción y mayor horizontes laborales y de sentido para que la inteligencia artificial mejore las condiciones de vida y no haga perder a la humanidad en una especie de automatización que deja de lado al ser humano que paradójicamente la construyó. Gustavo, te quiero sumar algunos mensajes que van llegando de nuestros oyentes que están siguiendo atentamente lo que nos estás compartiendo. Silvio se comunica desde Bahía Blanca, dice lo de la inteligencia artificial cultivada, yo lo veo cuando relaciona cualquier cosa con cualquier cosa, dice, e inventa información que no es correcta. Es el mensaje de Silvio. Después llega otro mensaje de Galileo que también hacía referencia al tema del consumo del agua por parte de la IA, que también lo señalaste. Dice, se está viendo la regulación de la inteligencia artificial. También dice, es este mensaje de Gerardo, dice, somos seres en permanente evolución. Dice, mientras sigamos evolucionando, la IA será el ayer. Dice, ¿sabemos que algo que piense y resuelva dilemas por nosotros será bueno? Es la pregunta que se hace Gerardo también, ¿no? Es de vital importancia usar nuestra conciencia ética, religiosa y espiritual. No somos máquinas. Nosotros no somos máquinas, dice Gerardo. Otro mensaje de Sergio, dice, los centros de datos consumen mucha agua para enfriar los aparatos que sostienen la IA, millones de litros de agua para enfriar los servidores, bueno, en todo lo que tiene que ver el uso del agua, mucha agua que escasean para los pueblos, es el mensaje de Fabián del Impenetrable. Y sumamos el mensajito de María desde Lincoln, dice, escuchando con mucho interés la explicación de Gustavo Vélez. Dice, pregunta, ¿Gustavo Vélez es quien recuerdo como exfuncionario en el gobierno nacional? Bueno, sí, en varios gobiernos estuviste con tu servicio, Sí, ¿no? cómo no, sí, estuve en varios gobiernos y además
yo siempre digo que mi vida se divide como en tercios, ¿no? Un tercio fui periodista, otro tercio fui funcionario y otro tercio me tocó trabajar mucho en organismos internacionales. Mm, Pero bueno, bien. en ambos tercios, la inteligencia artificial siempre estuvo muy presente en mis preocupaciones. Bueno, estos son algunos aportes de los oyentes, ¿no? Que iban dejando a medida que ibas conversando, así que agradecemos mucho. Para ellos y para el resto que nos interesa, Gustavo, sabemos que tenemos el Atlas que has preparado para todos nosotros y que, como decía el Papa, ¿no? Va quedando atrás permanentemente por todo lo que surge. Me imagino que ese Atlas se va cada vez más enriqueciendo. ¿Cómo podemos acceder a él, encontrarnos con ese material? Sí, cómo no. El Atlas se puede bajar sin ningún problema de la página de Naciones Unidas o de la página también que yo tengo como website, que es gustavobelis.com. Gustavo Bien. Belis con B larga.com. Y ahí van a encontrar más desarrollo de todo esto, que responde también a varias de las preguntas, ¿no? A las alucinaciones, cuando la inteligencia artificial genera respuestas inapropiadas, por eso hay que estar muy atento y el discernimiento que indica el Papa León XIV, y también todos los temas que tienen que ver con lo ambiental. El Atlas tiene un capítulo entero de lo ambiental que se llama IA, Inteligencia Artificial Verde Ujú. y para la casa común. Y lo más llamativo de todo esto es que en algunos casos, por más que hayan pasado muchos meses, se ve como un retroceso en esta discusión de las cuestiones que planteamos en el Atlas, ¿no? En el sentido, uno podría pensar, bueno, se van avanzando a temas más importantes, pero lamentablemente la energía, el costo energético, la cuestión energética es como, y apelando a la imagen que empleaba al comienzo de la conversación, es el gran freno hoy que la naturaleza está ofreciendo para el desarrollo de estos grandes modelos. Es decir, cualquiera de los grandes expertos que desarrollan y diseñan estos grandes modelos y que plantean una superinteligencia potencial en el futuro, dicen siempre, el problema es que no vamos a tener energía suficiente para alimentar toda este desarrollo y esta capacidad de cómputo que requieren los grandes modelos de inteligencia artificial. Recordemos que cada vez que hacemos una consulta en un chat, eso implica consumo de energía, de agua, de electricidad, de viento, de sol, de hidroeléctricas, depende de la fuente energética, de energía atómica. Se Ujú. están abriendo plantas nucleares nuevamente para alimentar los centros de datos. Por eso también el Papa, en otro de los aspectos y de los párrafos de su encíclica, habla de la necesidad de una sobriedad en el uso de lo digital. Si estamos todo el tiempo consultando por pavadas a un chatbot, seamos conscientes de que esas pavadas que consultamos Ujú. implican un gran nivel de consumo energético y de recursos naturales para nuestra humanidad. Gracias, Gustavo. Gracias por la reflexión, por lo que nos traes cada semana y vamos a seguir con este tema el próximo lunes. Sí, la idea es recorrer la encíclica. Yo creo que la Mm. encíclica es inagotable, va a dar muchísimo para reflexionar y tiene capítulos extraordinariamente importantes y sobre todo me parece que nos da como un horizonte de permanencia frente a un mundo que va cambiando todas las semanas. Como lo decíamos al principio, antes el gobierno de Estados Unidos no quería regular y esta última semana no solo reguló, sino que prohibió por múltiples causas el despliegue de un modelo de inteligencia artificial. Pasó de la libertad total a una provisión muy estricta. Y eso solamente ocurrió en una semana. Vamos a ver con qué nos encontramos en cuanto a las novedades, pero como faro, la encíclica del Papa León, ¿eh? Gracias, Gustavo. Hasta el próximo lunes, si Dios quiere. Muchas gracias también a ustedes, Buena Adrián. semana. Bueno, Y bueno, era igualmente, gracias. Era el doctor Gustavo Vélez, miembro permanente de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales del Vaticano. Hacemos una breve pausa musical y tenemos mucho más.
Bueno, siguen llegando mensajes. Gracias a todos los que han estado compartiendo con nosotros, participando tan activamente a través del WhatsApp. Y ha llegado el momento de hacer clic, porque invitamos a entrar también a las redes sociales de Radio María y a ver qué nos vamos a encontrar en estos días. Ya está con nosotros Corina Acevedo. Hola, Cori, ¿qué tal? Se hizo largo, Adri. Parece que hace un montón que no nos Hace vemos. mucho que no nos cruzamos. Bueno, tenemos la oportunidad de estar ahora para invitar a las redes. Recién Gustavo Vélez nos decía que por ahí entramos y nos quedamos atrapados en tanta cosa que a veces no nos enriquece, nos hace incluso quedar pegados con cosas que no alimentan el corazón. Pero sabemos que la red de Radio María es todo lo contrario, ¿no? Buscamos al Señor y a nuestra Madre en todo lo que acontece alrededor de nuestra vida cotidiana. Y justo en este tiempo, en lo que acontece alrededor de nuestra cotidianidad, tenemos nada más y nada menos que el mundial de un deporte, vamos a decir, que es el fútbol. Hay muchos más, pero el fútbol sabemos que es pasión de multitudes aquí en Argentina. Hoy hay a las 2 de la tarde, si mal no recuerdo, Argentina se enfrenta contra Austria. Dije bien, si no corríjanme. Buscamos. Sí, lo dije bien. No soy muy del deporte, me dicen OJ, a mí no sé por qué será. Yo tampoco, Sí, no. Pero bueno, igual es algo que está dando vueltas, entonces, bueno, ¿de qué manera nosotros podemos tener el deporte y la fe? Y la fe en las redes, y en las Así redes de es. Radio María. En las redes de Radio María no es la excepción, también hablamos de deporte, hablamos hay muchas cosas que acontecen en torno justamente al Mundial. Hay un videíto que lo vamos a compartir en este momento que ha salido en las redes de Radio María, el que vamos a mostrar refleja el que salió en la red social de Instagram, que recordamos para aquellos que no lo siguen, que no nos siguen, que no siguen Radio María en esta red social, el usuario es @RadioMariaArg. Ahí van a poder encontrar todos los contenidos como este, en donde podemos ver, para aquellos que solo están escuchando, cómo hay un periodista que se acerca a la Basílica de Luján con los botines, unos botines que son el último tango, creo que se llaman, los de Messi, y le piden que sean bendecidos. Y si tal vez podemos escuchar un poquito, Ale, la bendición del Padre es muy bonita. Ahí está, perfecto, la bendición del Padre. Le pedimos a Jesús que derrame la bendición sobre estos botines, sobre nuestra selección, nuestros jugadores, sobre toda la Argentina. Que podamos gozar este tiempo del Mundial y que nos regale siempre la unidad entre todos nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Me parece que es muy bonito esto que dice el Padre, ¿no? Que nos regale la unión a todos los argentinos. A mí creo que de todo el video fue lo que más me conmovió, porque es un deseo que creo que nos une, ¿no? Es justamente la unión, el deseo de que podamos vivir en paz también esta fecha en especial. Pero todo, ¿no? Absolutamente cada una de las cosas que nos tocan vivir. Pero bueno, este no es el único contenido, como decíamos, Adri. También aprovechamos a compartir, para aquellos que tal vez no saben, en el horario de la tarde, en Acortando Distancia, hay un ciclo que lleva adelante nuestra compañera y hermana Verónica Laforgia, que se llama Fe y Zapatillas. En zapatillas. Fe en zapatillas. Sabía que lo iba a decir. Me traje el machete, lo leí y lo dije mal. No hay problema. ¿Y Fe en Zapatillas qué nos trajo? Ahí nosotros, hasta ahora son 2 contenidos, 2 entrevistas que se han compartido al aire. Una es de un niño, yo ya hablo como señora muy mayor, un joven que ya está jugando, de Tandil fue a jugar a River, ¿no? Y en su historia lo que cuenta es justamente qué tiene que ver la fe con el deporte en su vida. Pero uno de los contenidos que hemos compartido en esta red social también de Instagram de Radio María es la historia de la hermana José Cataño, que seguramente muchos la conocen, y ella cuenta qué rol tuvo que ver el deporte en su vida y la fe, cómo el Señor a través del deporte también entró en su vida y le ayudó a descubrir su vocación. Así que también nos parece que es una oportunidad excelente para poder conocer y también para que nosotros nos dejemos hablar por Dios
a través de lo que, bueno, aquellos que tienen mayor, a lo mejor, una relación mucho mejor con el deporte, es un lugar en el que seguramente Dios también les está hablando. Entonces, bueno, qué linda oportunidad para dejarse hablar por Dios. Tal vez cuando estás mirando el partido de Argentina o cualquier otro partido del Mundial, Dios nos habla todo el tiempo. Se vale de todo lo que nos interesa para aparecer ahí y dejarnos un mensaje. Entonces, bueno, estemos atentos, no solamente a las jugadas en el campo de juego, que son muy emocionantes, sino también esas jugadas que el Señor hace en el campo de nuestro corazón. Así que esa es la invitación que traeremos para hoy. Bueno, y desde Radio María acortamos un poquito el camino ya con algunas selecciones que vamos haciendo de esto, ayudándonos a reflexionar también en torno a este tema que hoy por hoy acapara mucha atención aquí en Argentina. Y bueno, recordando en el mundo también que el Papa, sus intenciones particularmente este mes tienen que ver con el deporte, el trabajo en equipo, la unidad que pedía recién el padre en el video que veíamos y compartíamos. El ser con otros. Así es. Bueno, Cori, recordamos, estamos en Instagram, nos preguntaban, ¿en dónde más? Podemos también, estos contenidos también los pueden encontrar en TikTok. Sabemos que dicen que son para los jóvenes, pero no es verdad. Todos podemos estar ahí. Todos somos jóvenes. Todos somos jóvenes. También, bueno, en la red social de Facebook, es un lugar que ya hace muchos años que estamos ahí y somos una comunidad muy grande que nos acompañamos. Bueno, ahí también están estos contenidos. También estamos, como decíamos, en Instagram, también estamos en YouTube y también en Twitter. Así que en todas las redes sociales, y en el canal de WhatsApp. No nos olvidemos de eso. Vamos a recordarnos cómo llegamos al canal de WhatsApp. Nos acordamos que la otra vez había sido bastante difícil llegar hasta ahí, pero ya no, que es mucho más sencillo. Fácil. Nosotros cuando vamos a ver los estados en ese lugar donde están lo que comparten nuestros amigos, hermanos, familiares, si vemos un poquito más abajo están justamente lo que son los canales de difusión. Y también ahí vamos a poder ver, para no decir, no cometer errores, voy a usar el machete, lo voy a hacer en vivo. En la parte de abajo de los estados están los canales y tiene una palabrita, si vemos en la parte casi superior, digamos, a la derecha donde dice explorar. Si nosotros tocamos en ese botoncito de explorar, se nos abre un buscador, es decir, esa lupita que están en la mayoría de las redes sociales, ahí nosotros ponemos Radio María Argentina y vamos a encontrar este canal de difusión en donde nosotros no solo compartimos un montón de novedades, también oportunidades para poder rezar, sino que también ahora hay unos nuevos recursos en donde también nosotros abrimos a la posibilidad de escucharlos a ustedes. Hacemos preguntas y ustedes también ahí pueden contestar, a veces también intenciones, esos deseos que tenemos en el corazón y sentimos la necesidad de que la comunidad, de que haya una comunidad, que es lo que somos, una familia, que nos sostenemos entre todos. Muchas gracias, Cori. A vos, Adri, hasta un próximo Haciendo Clic. Entonces, y nosotros también llegamos al final del Solo por Hoy de esta jornada. Gracias a cada uno por habernos acompañado. Dios mediante, nos reencontramos mañana a las 9. Sus manos un mensaje de amor.
nuestro canal de YouTube. Encontrar lo mejor de Radio María. La